¿Cansado de no entender la jerga Lovecraftiana que usan tus amigos mientras jugáis a juegos de mesa? ¿Se ríen de ti cuando llamas peón a un meeple? ¿Y qué demonios es un meeple? No esperes más y sácate el A1 de juegos de mesa, con vocabularios y conceptos básicos para no quedar como un pardillo en tu próxima noche de juegos. Número 10. ¿Qué demonios es un meeple? El término meeple viene de la expresión en inglés my people. Y me estáis diciendo, pero sí, ¿qué demonios es un meeple? Un meeple es un tío, una figurita tal que así, con forma humana. El juego Carcassonne fue uno de los primeros en introducirlos, y desde entonces a todos los trabajadores, peones o figuritas con forma humana que usamos que tienen esta forma, los llamamos meeples. Número 9. Filler. Un filler, como indica la palabra en inglés, es un juego de relleno. Son juegos cortos y relativamente sencillos, y normalmente de caja pequeña. Un filler es el juego ideal para cuando solo tienes un ratito para jugar o cuando quieres hacer tiempo para jugar a un juego más tocho. Podrá uno pensar entonces que no son juegacos, no son juegos interesantes. Pues todo lo contrario, hay muchos fillers que son muy divertidos y son auténticos juegacos, como Love Letter. Número 8. Análisis parálisis. ¿Sabéis ese amigo que se toma demasiado tiempo para hacer su turno? ¿Sabéis ese amigo que sobreanaliza sus turnos en un juego de manera innecesaria? Esa persona que ralentiza un juego a costa de la diversión de los demás. Esa persona sufre de análisis parálisis. Hay que recordar que los juegos son para pasárselo bien, salvo que te estés jugando ser el campeón de Twilight Imperium o que te juegues 1000 euros en un campeonato, no merece la pena comerse tanto el tarro. Hay que avanzar, no hay que analizar cada aspecto del juego como si te fuese la vida, y menos convertir un juego de 2 horas en 4. Si decimos que un juego tiende al análisis parálisis, estamos diciendo que incluso jugadores veteranos puede ser que se sientan lentos debido a la complejidad que tenga el juego o los miles de opciones que te dé. Hola, soy el banquete Odín, aquí tienes 61 sitios donde poder colocar a tus vikingos. Número 7. Juego Gateway. Un juego Gateway significa un juego introductorio, un juego perfecto para introducir a novatos al mundo de los juegos de mesa. O también puede ser un juego que introduzca a un tipo de mecánicas específicas o a un tipo de juego específico, para incluso personas que ya hubieran jugado a juegos de mesa. Un ejemplo perfecto de juego Gateway sería Catán, el juego ideal para introducir a personas al mundo de los juegos de mesa, pero los hay también más específicos para introducir a personas a nuevas mecánicas, como lo es My Little Town, un juego perfecto para introduciros al mundo de colocación de trabajadores. Y hablando de mecánicas. Número 6. Mecánicas. Las mecánicas son las diferentes maneras que tiene un juego de funcionar. Hay mecánicas de combate por dados, como en el King of Tokyo o en el Witcher, o mecánicas de colocación de losetas, como en el Patchwork o en el Oso Park. Una manera fácil de encontrar nuevos juegos que os pueden gustar es fijaros en las mecánicas que tienen. Si ya os gustó la mecánica de colocación de losetas en el Patchwork, Oso Park os encantará. Número 5. Temática o theme. El theme o temática es sobre lo que va el juego, sobre lo que va a versar. Así que Fórmula D, por ejemplo, va sobre carreras de Fórmula 1. Twilight Struggle va sobre la Guerra Fría. Y Wavelength... La verdad es que, como podéis ver, no todos los juegos tienen una temática o un theme muy claros. Hay algunos juegos que no tienen una temática muy definida. Captain Sonar, por ejemplo, lo tiene perfecto. Es un juego sobre submarinos y de cómo se buscan unos a otros. Y Wasteland, por el contrario, no tiene casi nada. A esos juegos los denominamos abstractos. Número 4. Party. Un juego party es como indica su nombre, un juego de fiesta, un juego divertido, ligero y para mucha gente y que no hay que tomarse muy en serio. Una vez más, la línea entre los filler y los party está muy reñida. La gran diferencia es que un juego party no tiene por qué ser corto. Eso sí, suele ser para mucha gente, ya que en tus fiestas lo normal es que tengas 8 o 10 personas. Entonces, juegos perfectos para ello: el Dixit, el Código Secreto, el Wavelength, el Cartas contra la Humanidad. Todos juegos con los que pasárselo bien, mucha gente y de manera ligera. Número 3. Sale a mesa. Cuando decimos que un juego sale mucho a mesa o sale poco, estamos diciendo que un juego nos lo pide muchísimo. ¿Quiénes nos lo piden? Nuestros amigos, nuestra pareja. Puede ser que nos lo pida mucho porque se lo pasa muy bien, así que sale mucho a mesa. O al revés,
sea un juego muy complejo que de normal la gente no quiera jugar, por lo tanto sale poco a mesa. Este concepto puede ser un poco subjetivo, ya que lo normal es que un juego salga poco a mesa, a lo mejor porque es muy complejo o la temática no termina de gustar. Pero por ejemplo, Diplomacy es un juego que en mi grupo no sale mucho a mesa, y sin embargo hay personas que juegan todos los fines de semana a Diplomacy, o incluso a cosas más tochas. Puede ser que Diplomacy hasta lo vean como un filler, fíjate qué locura, y jueguen a cosas tochísimas, pero porque es lo normal para ellos. Así que qué sale a mesa y qué no, depende de vuestro grupo de juego. Número 2. ¿Un juego pesado o light? Cuando hablamos de juegos pesados, nos referimos a juegos complejos, con sinergias a entender, difíciles de explicar por lo general, y por el contrario un juego light es un juego ligero, fácil de enseñar y de jugar. Este término también es subjetivo, ya que lo que para mí sea light puede que para vosotros sea súper pesado. Fijaos en Aventureros al Tren, un juego que se considera light y que sin embargo si solo has jugado al Virus o has jugado al Sushi Go te parecerá complejísimo. Y por último, en el número 1, juego euro versus Ameritrash. Hemos dejado para el final una de las cosas más importantes. Alguna vez habréis oído a alguien decir este juego es muy euro o muy americano. Todo esto empezó más o menos entre el Big Bang y la creación de Catán. Hace miles de años había dos maneras de hacer juegos de mesa. Por un lado tenemos a gente que se centraba en las mecánicas elegantes, inteligentes e interesantes para el jugador. Lo más importante para ellos es disfrutar el juego a través de las mecánicas. El problema de ello es que dejan un poco de lado la temática, y en algunos casos la temática y la mecánica no tienen nada que ver. Lo que estás haciendo en el juego y de lo que va no tiene ningún sentido. Estos juegos no suelen usar figuras muy detalladas, usan casi siempre meeples como mucho, fichas y cubos. Son juegos con muy poca aleatoriedad, casi siempre alejándose del uso de dados o cualquier mecánica aleatoria, y si la hay, suele ser muy mitigable. La interacción entre jugadores suele ser poca o nula, y casi nunca hay eliminación de jugadores. Eso significa que nadie te puede echar de la partida, así que puteo hay poco. Este tipo de juegos que se enfocan mucho más en la mecánica y mucho menos en la temática se estilaron muchísimo en Europa, concretamente en Alemania. A estos juegos los denominaron euros. Un buen ejemplo de juego euro podría ser el Catán o el Carcassonne. ¿Podríamos cambiar la temática de Catán por una guerra de trincheras, que hay que ir construyendo las trincheras y los puestos de avanzada? Pues sí. ¿Podríamos sacar incluso los recursos para la guerra? Pues sí. ¿Podríamos cambiar las losetas de castillo del Carcassonne por cualquier otra cosa? Pues sí, y daría exactamente igual, porque el foco está en la mecánica. Y es por eso por lo que han podido traducir Carcassonne a Star Wars. No tienen nada que ver y sin embargo la mecánica es la misma. Eso no significa que no pueda haber euros con una temática interesante, pero por lo general, a un euro clásico le importa un calabacín la temática. En el otro lado del espectro tenemos los juegos que se enfocaban en la temática, y que la temática está por encima de las mecánicas que quiere hacer el juego. Estos juegos pretenden que te sumerjas de lleno en la temática, que te creas la historia que te están contando, y para eso van a usar componentes que simulen todo lo que el juego te quiere contar, e incluso también figuras con mucho realismo. Si es un juego de la Segunda Guerra Mundial, hay soldados de la Segunda Guerra Mundial, no hay cubos. Y si es un juego de zombies, hay figuracas con zombies horribles y no fichas. A menudo los jugadores son personajes definidos y no entidades abstractas. Son juegos con mucho conflicto directo y en muchos casos muy competitivos, con muchos momentos para el puteo y la eliminación de jugadores. La aleatoriedad no es solo algo común en estos juegos, sino que además es algo que se disfruta y se busca, ya que en algunos de estos juegos se tiene que tirar dados a cholón. A cambio sus mecánicas suelen ser pobres y simplonas, y no suelen ser equilibradas, por no hablar de que les importa un pepino que sean justas o no. Aquí lo importante es el drama, la historia que estamos creando, que para ello tengo que hacer reglas específicas para simular la guerra de principios de siglo, lo que sea por la temática. Que el personaje de un jugador muere por una única tirada de dados, ups, es lo que hay, amigo. Este tipo de juegos se estilaban entre creadores americanos, por eso los llamamos americanos o Ameritrash, que suele ser como Ameribasura. ¿Por qué? Porque en sus cajas solían meter muchas figuras, dados y cosas muy temáticas, pero que eran mucha basura, mucho relleno y había poco juego. A día de hoy ya por suerte no tiene esa connotación negativa y los llamamos simplemente juegos americanos. Un buen ejemplo de juegos Ameritrash podría ser el Talismán o el Blood Bowl. Son juegos con figuras realistas, mucha aleatoriedad, justicia a veces nula, reglas muy específicas
y un disfrute por el puteo y la temática, que suele ser brutal y que te hace sentir muchísimo el juego. Todo esto os podría hacer pensar que son bandos irreconciliables, que o eres blanco o eres negro, o eres pro euro o eres americano, y la verdad es que por suerte no. Por suerte el mundo de los juegos de mesa ha aprendido que se puede aprender de los dos bandos y que se pueden reconciliar y hacer grandes juegos. Tenemos ejemplos de euros súper temáticos que casi rozan el ser americanos por lo bien integrados que están, como el Alquimistas. O incluso euros disfrazados de americanos, como en la Adrenalina, que tiene sus figuras, tiene buteo y sin embargo pone el enfoque en la mecánica, en su elegancia y casi nada de aleatoriedad. También ha nacido el concepto de Eurotrash, que combina los euros y los americanos de una manera magnífica, mezclando lo mejor de ambos mundos. Para ello meten las mecánicas inteligentes, bien pensadas, bien diseñadas de los euros y al mismo tiempo una temática intensa, con figuracas, a veces con aleatoriedad. Tenemos por ejemplo el Rising Sun, un juegaco que rezuma personalidad a través de sus figuras, sus cartas y al mismo tiempo casi todas sus mecánicas son muy euro, están muy bien diseñadas y que además no tiene eliminación de personajes. Si algo podemos aprender de esta guerra entre euros y americanos es que en la variedad está el gusto. Bueno, ya tenéis vuestro A1 de juegos de mesa certificado por Ludomanía, así que en vuestra siguiente partida ya podréis soltar esos palabrejos y quedar como un rey. Nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chup chup!